Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es triángulos rellenos. Los podemos rellenar de lo que a nosotros más nos guste. Yo voy a daros una idea muy fácil de preparar. ¿Queréis verlo? Pues nos ponemos manos a la obra. Y para esta receta vamos a necesitar, mirad, en mi caso, jamón cocido y pechuga de pollo cocida. Os digo en mi caso porque, como decíamos al principio, podemos rellenar estos triángulos con el relleno que a nosotros más nos guste. Que no nos gusta el jamón cocido, perfectamente lo podéis cambiar. Lo mismo con el queso, vamos a utilizar el queso que a nosotros más nos guste. Yo en este caso estoy utilizando un Edam. Y lo mismo con el pan de molde. El pan de molde el que estoy utilizando es el blanco, pero que utilizamos el integral perfectamente lo podéis cambiar. Y eso sí, si por ejemplo vuestro pan, el que hayáis elegido, tiene bordes, se los vamos a cortar, se los vamos a quitar y una vez le hemos quitado esos bordes, vamos a alisar nuestro pan con un rodillo, hasta dejarle bien finito, como estáis viendo en la imagen. Una vez ya lo tenemos, cortamos a la mitad dándole forma de triángulo y lo mismo con el fiambre que hayamos elegido. En mi caso voy a empezar con el jamón cocido, corto hacia la mitad, de nuevo vuelvo a cortar a la mitad para que me salgan 4 triangulitos. A ver, que este no quiere que le coja. Pues ahora el mismo paso lo voy a hacer con el queso. Voy a sacar de esta loncha de queso 4 triangulitos, corto a la mitad. Doblo esto para acá y de nuevo voy a volver a cortar a la mitad. Ahora, una vez ya los tenemos todos cortados, bueno, esta parte cortada porque esto va a ser todos los que queramos nosotros preparar, la cantidad va a ser un poquito a nuestro gusto. Pues ahora, a continuación aquí tengo agua a temperatura ambiente, según ha salido del grifo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pintar ligeramente con este agua los bordes de nuestro pan, pero solamente un lado. No necesitamos las dos partes del pan, solamente una parte. Pintamos todo alrededor. Así, no hace falta pintarle mucho, con un poquito es suficiente. Y ahora comenzamos a rellenar. Yo voy a coger un cachito de jamón cocido, otro de queso, otro de jamón cocido y otro de queso. Cogemos la otra parte del pan, la colocamos encima y tan fácil como ir sellando. Así, tal y como estáis viendo en la imagen. Sellamos bien todo alrededor. Y aquí ya tenemos el primero. Pues nada, este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de los panes o triángulos que queramos preparar. Cortamos, pintamos, rellenamos, cerramos de nuevo. Y aquí tenemos otro. Ahora vamos con el de pechuga de pollo. Como es tan finita la loncha, le voy a colocar dos. A ver, cojo otra, la coloco encima, vuelvo a cortar igual que el jamón cocido para sacar 4 triángulos. Y lo mismo con el queso. Pintamos, cerramos y aquí tenemos el primero de pollo. Pues voy a hacer unos poquitos más y ahora estoy con vosotros. Una vez ya los tenemos, ahora para rebozar vamos a necesitar pan rallado y 2 huevos. Los 2 huevos los vamos a batir muy bien. Y ahora, una vez los huevos ya los tenemos bien batidos, viene una parte opcional. El añadir 60 mililitros de leche. A mí me gusta el terminado que le da al rebozado el huevo con la leche. Y ahora incluso si, por ejemplo, no podemos tomar leche y queremos este rebozado, en el canal tengo cómo rebozar sin leche. Abajo en la cajita de descripción y en el primer comentario os voy a dejar la receta. En la parte de arriba tengo los de pechuga de pollo y en la parte de abajo tengo los de jamón cocido. Comenzamos a rebozar, pasamos primero por el huevo y una vez hemos pasado por el huevo quitamos ese exceso de huevo,
Ahí. Y lo pasamos por el pan rallado. Volvemos a repetir el mismo paso con el pan rallado, rebozamos bien por ambos lados. Y os comento, una vez los tenéis rebozados ya con el huevo y el pan rallado, perfectamente si queréis los podéis congelar una vez ya estén rebozados. No solamente con el pan, no, cuando tengáis el rebozado completo. Y aquí tenemos el primero, pues nada, este mismo paso lo vamos a hacer con el resto. Y lo que os decía perfectamente, una vez ya los tenemos rebozados, perfectamente los podéis congelar. Mirad qué maravilla, y es que es súper fácil y el bocado es espectacular. Una vez ya los tenemos, comenzamos a freír. Vamos a colocar una sartén en el fuego, vamos a añadir abundante aceite, vamos a dejar que el aceite esté bien caliente porque necesitamos una fritura rápida, no necesitamos que esté mucho tiempo nuestro triángulo en el aceite. Entonces comenzamos a freír y una vez ya los tenemos fritos, sacamos y reservamos en un plato con un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger. Porque también quiero explicaros que si, por ejemplo, queréis evitar el freírlo y una vez rebozado lo queréis llevar al horno, perfectamente lo podéis hacer. Aproximadamente 200 grados centígrados con calor arriba y abajo, aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo y vamos a ver que nuestro pan va a coger un color dorado. Aquí ya los tenemos todos. Mirad, estos son los de jamón cocido y estos son los de pollo. Los he separado para que cada uno coja el que más le guste. Nada, una receta fácil, rápida, que como siempre os digo, os animo a que hagáis en casa porque segurísimo que os va a encantar. Pero aún no te vayas, porque antes de terminar me gustaría comentaros para todos aquellos que aún no lo saben, que también os podéis suscribir a mis otros dos canales. Canal Dulce, donde encontrarás una variedad de recetas dulces preparadas de manera fácil y sencilla, para que todos las podamos preparar en casa. Abajo en la cajita o casilla de información y en el primer comentario os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. Nada, vais a comprobar que todas las recetas que tenemos en el canal son tan fáciles como la que acabamos de preparar ahora. Y ahora también, si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal, a Recetar de Casa LM Light, donde también encontrarás recetas fáciles, rápidas y económicas, pero todas las recetas bajas en calorías. Lo mismo, abajo en la cajita o casilla de información os dejo todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. También recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela. También me preguntáis en los comentarios que si el suscribirse a los canales es gratuito. Sí, el suscribirse a cualquiera de mis 3 canales es completamente gratuito. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.